Hermanas, hermanos, tengan un buen día. Una vez más estamos con ustedes compartiendo en su programa de Creciendo en el Espíritu para fortalecer nuestra vida espiritual, para alimentar nuestra alma de esas herramientas que pueden servirnos en el caminar de nuestra vida. Y ustedes hacen parte de nuestro programa. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias a Angelus TV y también a los hermanos de Canal 23 que hacen posible que este programa llegue a la intimidad de sus hogares, y a ustedes particularmente porque están en sintonía nuestra. Queremos iniciar este programa como siempre porque una de las herramientas más importantes, pues todos sabemos que es la oración. La oración es el acto de amor más grande que nosotros podemos tributarle a Dios, y en ese orar con nuestras palabras entramos en intimidad con Él y Él con nosotros. Él nos habla y nosotros escuchamos. Nosotros hablamos, que la mayoría de las veces es cuando más hablamos, y Él nos escucha. Es un padre paciente que sabe escuchar a todos sus hijos, tiene paciencia para escuchar y también sabe dar a cada uno según lo que merece. El Señor, en su justicia divina, es exactamente omnipresente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú ves que la maldad está en nuestra vida desde el día que nacimos y que somos pecadores desde los vientres de nuestras madres. Mas tú quieres que tengamos una rectitud de corazón. Por eso nos enseña sabiduría, nos enseña los secretos misteriosos de lo que a ti te complace, de lo que a ti te agrada. Rocíanos con agua y límpianos. Deseamos estar limpios, quedar limpios. Queremos, Señor, que nos laven de toda inmundicia. Deseamos quedar blancos como la nieve. Señor, queremos sentirnos jubilosos, llenos de alegría, gozo, para cantar tus alabanzas. Aparta, Señor, tu rostro, tus ojos de nuestras faltas. Borra en nosotros estos rastros de malicia y crea un corazón puro, un corazón nuevo. Renuévanos interiormente con la gracia de tu Espíritu, para no sentirnos rechazados por ti, para que el Espíritu Santo habite siempre en nosotros. Danos salvación, regocíjanos con esa salvación y con el espíritu de nobleza que nos dé fuerza, especialmente en el camino de la misión, cuando nos toque mostrar a los malvados que están pecando y que los pecadores están descarriados y se vuelvan a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, no quiero pasar desapercibido este momento sin antes enviarle un fraternal y un cariñoso saludo al municipio de San Antonio de Copán, que ha estado celebrando su tradicional fiesta en honor a San Antonio de Padua, un gran santo e insigne intercesor y predicador de nuestra Madre Iglesia, que hay mucha devoción. Asimismo, también a la parroquia San Antonio de Padua, la parroquia hermana, que ha estado celebrando a San Antonio de Padua en medio de toda esta crisis de pandemia, pero hemos tenido la alegría de, yo les decía, de los cohetes, de la fiesta. Es una alegría muy especial y todos la tenemos que
que vivir, debe existir ese deseo en nuestro corazón de estar alegres, porque los santos, testigos insignes del amor de Dios, los santos hombres y mujeres sacrificados, muchos de ellos mártires, fueron los que dejaron y marcaron una huella en la vida espiritual de nuestra Madre Iglesia, y que hoy nosotros, gracias a ese sacrificio de ellos, gracias a ese testimonio de ellos, podemos sostener nuestra fe. Digo eso porque hay muchas personas que se van de nuestra Madre Iglesia y lamentablemente después comienzan a hacer burla, a hacer mofa de nuestra fe, a burlarse y a ironizar nuestro sentido de creer, nuestra piedad popular, nuestra fe en sí. Y entonces nosotros, como buenos cristianos católicos, le tenemos un amor entrañable a todos los santos, especialmente a la Santísima Virgen María. Y también nosotros creemos que las fuentes mismas de la espiritualidad cristiana se cimentan en la bendita palabra de Dios, en la vida sacramental, en la santa piedad popular y también en la sana tradición apostólica. Cuando nosotros cimentamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en esa fuente de la espiritualidad, pues nuestra vida espiritual se transforma, crece y nos volvemos nosotros personas amantes de la vida de los santos. Y así también un saludo muy especial a las personas que a través de Facebook y de YouTube nos sintonizan en otras ciudades del país, que me han dicho de Tegucigalpa, Padre, lo miro, allá por la Virtud Lempira, Padre, también lo miramos y vemos y queremos llevar secuencia de sus programas. Muchas gracias por todo ese cariño y ese apoyo que ustedes manifiestan. Yo solamente ofrezco mi cariño, mi aprecio y mi oración por cada una y cada uno de ustedes, mis hermanas y hermanos. Dicho esto, quiero pasar a continuar en esta meditación que hemos venido llevando durante estos días y que pues quiero tocar esa realidad de pecado, como dice el Salmo 50, mi pecado bien lo reconozco, mi culpa está siempre presente, contra ti he pecado y lo que es malo a tus ojos yo lo he hecho. Entonces ese pecado original y ese pecado originante en la vida del hombre da como consecuencia el deterioro en lo físico, en lo material y en lo espiritual de cada uno de nosotros. Y al conocerlo, porque nadie va a hacerle frente a lo que no conoce. Ahora se dice tanto que no conocemos este virus, por lo tanto no podemos saber con qué se cura, y están así como bateando, dando un medicamento, dando otro, a uno le funciona de una manera, a otro le funciona de otra, pero en la vida espiritual sucede lo mismo, mis hermanas y hermanos. Si usted no conoce la situación de pecado, entonces no la va a poder contraatacar y no va a poder crecer en esa gracia espiritual. Debe conocer de dónde viene. Bueno, la raíz de todos los males sabemos que es y del pecado sabemos que es el demonio. De ahí nos viene. El demonio es el tentador, es el que está queriendo seducir al hombre. Entonces, ante esa realidad de tentación y de pecado, nosotros tenemos que descubrir, y por eso hemos ido meditando en torno a estos pecados de la soberbia, la lujuria, la gula, avaricia, envidia, ira y pereza. Hemos meditado que también tenemos que conocer si este es el virus, el pecado, si lo podemos definir de esa manera, cuál es el antídoto o cuál es el medicamento eficaz en la vida espiritual, porque se trata de fortalecer el alma, de alimentar el alma. Y el alma se alimenta con la gracia de Dios,
con la fuerza que viene de Jesucristo, con la gracia que procede del Espíritu Santo. Y para ello la Iglesia sabiamente nos va de una manera pedagógica enseñando qué es lo que nosotros como cristianos debemos y tenemos que hacer para contrarrestar el mal. Y aquí tenemos nosotros la humildad, la castidad, la templanza, la caridad, la paciencia y la laboriosidad. Nos habíamos detenido un poco en los dos pecados últimos que yo estaba meditando con ustedes, que son la ira y la pereza. Sin duda alguna, la ira y la pereza son pecados que dañan también la sana relación de nosotros. La ira es una pasión desordenada por la que ante las pequeñas provocaciones que nos hacen, nosotros, como decimos en nuestro argot popular, podemos perder la cabeza y podemos cometer errores fatales que pueden costarnos o el cementerio o la prisión o agenciarnos enemigos mediante la venganza. Nos convertimos realmente en personas fieras que tienen un alto grado de maldad dentro de sí mismo, y esos grados de explosión que convierte la ira, como desde el enojo hasta el insulto y los golpes, puede llegar incluso a causar la muerte nuestra o la muerte de personas. Mire qué interesante es meditar sobre la raíz o sobre la cabeza de este pecado de la ira, porque el ser humano ha ido creándose con el paso del tiempo en la historia las armas que pueden destruir al mismo hombre. Y una persona que tiene ira, una persona soberbia, es capaz de tener un arma en la mano y atentar contra la vida de los demás, cosa que la hemos visto de manera frecuente. Entonces, una persona con un arma en la mano es una persona altamente peligrosa cuando tiene ese pecado de la ira. Recuerdo una anécdota de un personaje de la ciudad capital que era el dueño de los buses que viajan a Guatemala de la German Alan Fire. Tenía un señor que se veía humilde, de vigilante, un señor ya de edad de 65, 66 años, y un día llegó, como muchas personas también, aparte de tener la ira, tienen la soberbia o tienen la prepotencia. Entonces ese señor y el dueño de esta empresa tenía el demonio de la soberbia, y llegó y atacó de una manera soberbia en palabras al vigilante, y el vigilante tenía el demonio de la ira. El vigilante lo atacó con su machete y lamentablemente ahí le quitó la vida. Imagínense, el dueño de una empresa con un empleado de él que era un vigilante, no estoy desmeritando el trabajo, pero que en un momento, en un arrebato de dos pecados, de dos demonios, podemos decir ahí, el demonio de la soberbia por parte de uno y el demonio de la ira por parte del otro, acabó con la vida de una persona y acabó con la libertad de otra persona. Él se entrega y dice: no, yo le quité la vida, y así con este machete en la mano. Entonces suele suceder eso, y ha sucedido, donde han quedado muchas familias guardando ese luto, y dice: esta realidad se pudo haber evitado, no pudo haber pasado. ¿Por qué realmente pasó? Y hay personas que después de cometer el acto, porque el demonio es así, el demonio es ciego, el demonio trabaja con la ceguera de las personas. Por eso Jesucristo, cuando se define como el Mesías, como el que vino del Padre y que procede, que con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, dice el evangelista Lucas,
el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para llevar la buena noticia, para darle la vista a los ciegos. Y se refiere precisamente a eso, a esa ceguera espiritual que la persona posee o que la persona tiene cuando cae en la garra de un demonio de esto, del demonio, llámese soberbia, llámese lujuria, gula, avaricia, envidia, ira y pereza. Entonces en esa situación hay situaciones que realmente golpean la vida del hombre. La ira, contra ese demonio, nosotros tenemos que ir practicando la paciencia. Mire que es una palabra compuesta, porque la sola paz es fruto de la justicia, pero la paciencia es la ciencia de adquirir la paz. Paciencia, la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? La ciencia también es un don del Espíritu Santo. Entonces una persona que tiene paciencia tiene el don del Espíritu Santo unido al fruto del Espíritu Santo. Entonces en la paciencia se unen dos cosas. Se une un fruto que es la paz y se une un don que es la ciencia. Y la persona que tiene la paciencia es la persona que también ha ido cultivando la prudencia, porque la paciencia, pues como dicen popularmente, es hermana de la prudencia. Entonces una persona prudente no raja con la primera. Una persona prudente hace el alto en el camino para darse cuenta qué es lo que realmente debe hacer y evitar, porque cobardía no es enfrentar, es cobardía. Correrse no es cobardía. Cobardía no es apartarse. Cobardía es enfrentar y caer. Correrse o apartarse o evitarse, eso es prudencia. Eso es guardar la paciencia. Entonces la persona que se aparta no lo hace por cobardía, lo hace porque quiere evitar, mucho más cuando ya tiene en quién pensar, o mucho más cuando ya es una persona en edad madura que ya piensa lo que hace y que la vida pues le ha sonreído de alguna manera. Entonces piensa en los bienes, piensa en la familia, piensa en los hijos. Qué bueno es que así fuese, pero el demonio, como les decía, es un demonio ciego. En ese momento no deja pensar a la persona. De qué importante es que nosotros nos vayamos liberando de esos demonios. Y el demonio de la ira se libera a través de la paciencia, que es recomendada en la Sagrada Escritura. El modelo de paciencia de Job, de Moisés y de tantos otros actores sagrados. La Escritura dice que debemos cultivar la humildad y la mansedumbre. Humus, humildad. Mansueste es el manso, el que se deja poner la mano, el que no es brioso, el que no relincha, haciendo referencia al animal que es manso. Entonces el ser humano también se deja poner la mano de Dios, y cuando Dios pone su mano en cada uno de nosotros, pues vamos creciendo en esa virtud de la humildad, Entonces la paciencia nos provoca cambios en nuestra vida que incluso llevan a la persona a tener un rostro diferente. No va a ser un rostro amargado, no va a ser un rostro agrio, ni va a ser tampoco un rostro de una persona sobresaltada en la soberbia, que es otro demonio, sino que va a ser una persona tranquila, amable, una persona equilibrada en sí misma, de adecuada estima, y que tiene capacidad tanto de contenerse
de amarse a sí mismo como capacidad también de manifestar amor hacia los demás. Ese es el pecado de la ira, pero también tenemos el pecado de la pereza, y de este sí padecen muchas personas, y qué bueno es que vayamos nosotros reconociendo en nuestra vida que la pereza nos lleva a la pobreza. Y no solamente me refiero a una pobreza material, me estoy refiriendo a la pobreza mental. Una persona perezosa no tiene ni siquiera ánimo de leer un libro, no crece mentalmente, es una persona que queda analfabeta en lo intelectual. La pereza causa mucho daño, la pereza causa el atraso de los pueblos, el atraso de las familias, el atraso de alguna manera de la persona que debe desarrollarse en todas sus potencialidades. Pero es que la pereza a usted le derrota todas las potencialidades y puede incluso llevarlo hasta sentirse el ser más inútil de la tierra, puede llevarlo hasta adquirir una enfermedad artrítica u otra enfermedad mental. Imagínense todo lo que puede hacer este demonio que también ataca al ser humano en esa parte del optimismo. La persona pierde el optimismo, pierde el sentido de la vida, la persona pierde la capacidad de luchar, de saltar obstáculos, de enfrentar problemas y poder superarlos. Y todo por este demonio de la pereza. La pereza es el vicio de dejar de hacer lo que estamos obligados a hacer para sostener nuestra vida, la vida de nuestra familia y para ser útiles a la sociedad. Oiga bien, eso es importantísimo porque la persona perezosa se vuelve inútil. ¿Y qué significa la palabra inútil? Pues lo contrario de la lógica, lo no útil. O sea, se pone uno a pensar, ¿y para qué le puedo ocupar? ¿En qué puede servir? ¿En qué puede ayudar? Es que la pereza no le deja pensar, no le deja actuar, no le deja moverse, no le deja tener ideas e iniciativas nuevas en su vida. Entonces, la persona se vuelve inútil ante la sociedad. Por eso San Pablo ya decía, la persona perezosa, el haragán que no trabaja, bueno es que no coma. En 2 Tesalonicenses 3:10, el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero nosotros vamos a darnos cuenta de una realidad en la sociedad nuestra, y especialmente con lo que estamos mirando ahora, que las personas quieren dinero rápido y malgastando aceleradamente sus vidas. Y eso puede ser también un sentido de la pereza, o sea, hacer lo que hace el común de la gente. Y lo estamos mirando en muchas ocasiones. ¿Cuál es lo común de los jóvenes? Lo común de los jóvenes en nuestros pueblos: que me den una motocicleta y que me paguen 500 lempiras al día para estar con un teléfono de banderín, le llaman. Eso es desarrollar las potencialidades, eso es desarrollar el cerebro. No, estamos cayendo en una situación de pereza intelectual, en una situación de pereza espiritual, pereza mental e incluso pereza familiar. ¿Cuántos padres están interesados por el desarrollo intelectual de sus hijos hoy? ¿Cuántos padres buscan la manera? Me gustaba mucho una jovencita estos días que ponía en un mensaje que necesitaba ayuda, que ella quiere terminar su estudio porque es muy inteligente y la tenían estudiando con beca allá en la Escuela Agrícola del Zamorano,
pero que ella no puede porque ya la institución que le daba la beca no se la va a dar, y que ella desea terminar y dice: ayúdenme para poder hacerlo. De una persona que intelectualmente quiere superarse, que no tiene pereza, pero esa pereza mental que estamos viendo en los jóvenes, a mí es la que un poco más me preocupa, porque queremos hacer de lo mismo. ¿Y qué es de lo mismo? De lo que hace daño a las personas, de lo que ha dañado la vida de pueblos, de familias. Si bien es cierto, muchos dirán: no, pero la economía se mejora en los pueblos, aquí se ve otro ambiente. Pero, ¿y estos jóvenes? ¿Estos jóvenes en qué están cimentando su futuro? ¿En qué? ¿En una vida solamente material de ganar 500 lempiras al día, o de ganar mucho más si sube o si crece en una organización no social? O sea, me refiero a una organización antisocial que no está querida por la sociedad, tolerada tal vez, tolerada sí, pero no es eso lo que la sociedad quizás desea. Deseáramos nosotros que nuestros pueblos se fraguaran en el trabajo honesto, honrado de todos los días. Deseáramos que nuestros pueblos se pulieran en su desarrollo socioeconómico, sociopolítico, sociocultural y también socioreligioso, pero con ciudadanas y ciudadanos de mucha ética, de mucha moral, de mucha espiritualidad, de mucho respeto. Eso crearía en nuestros pueblos un grado de honorabilidad, y serían no una persona, nuestros pueblos serían honorables. Entonces, ¿de qué manera buscamos la honorabilidad de nuestros pueblos? Porque no podemos caer en la pereza intelectual. Debe crecer nuestro pueblo en la intelectualidad. Los pueblos que han tenido grandes intelectuales, poetas, artistas, escritores y personas sabias que han sabido darle sentido a la vida de los pueblos, han sido pueblos milenarios, pueblos que no han fracasado, pueblos que no se han derrotado, porque la base de un pueblo debe estar siempre cimentada en Dios en primer lugar, en la familia en segundo lugar, y en la sociedad a la que se debe esa familia en un tercer lugar. Por eso creemos nosotros que vamos por el buen camino en el esfuerzo que se hace por salir adelante en nuestra sociedad occidental, podemos decir así. Creemos que vamos por el buen camino en nuestros pueblos. Creemos que los jóvenes de ahora están haciendo bien las cosas. Son perezosos, lo mismo que decir son haraganes, o son jóvenes optimistas, luchadores, esforzados, que quieren hacer de su vida algo diferente. Yo sé que hay jóvenes que marcan la diferencia también, y que de hecho están dándonos lecciones muy bonitas de lo que se puede hacer y de lo que se puede vivir como buenos y verdaderos ciudadanos. Pero también lamentamos mucho jóvenes que han desviado el camino, que muchos de ellos caen en las drogas, en los desenfrenos que vienen luego a afectar la vida tanto familiar como la vida social y religiosa también de nuestros pueblos. Meditemos en esto, mis hermanas y hermanos. Llegué a esto porque la pereza no solamente es de no hacer cosas o de no trabajar. La pereza también es mental, la pereza también es religiosa, la pereza también es espiritual. Y el diablo, el enemigo común, quiere derrotarnos en todas esas realidades. Él quiere que el hombre esté lo más hundido posible en la soberbia, en la lujuria, en la gula, en la avaricia, en la envidia, en la ira y en la pereza. Pero nosotros los cristianos queremos
En primer lugar, derrotar esa soberbia con la humildad, derrotar esa lujuria con la castidad, esa gula con la templanza, esa avaricia con la sencillez, la envidia con la caridad, la ira con la paciencia y la pereza con la laboriosidad. Ojalá que de esa manera podamos tener una buena meditación, una buena reflexión y que ese pecado lo podamos derrotar a través del sacramento de la reconciliación, que es la gracia que Dios nos quiere regalar. Que el Señor les bendiga a todos, que pasen un feliz día.